Hoy estaría cumpliendo 65 años Diego Armando Maradona, tal vez el ícono más extraordinario en cuanto al deporte y a la vida que tiene la República Argentina, porque puede decirse que Messi, Fangio, Vilas, Ginóbili hayan tenido también niveles ultra destacados en el mundo del deporte, pero como Maradona no hubo nadie, porque Maradona nos identifica a todos los argentinos, porque nosotros somos buenos y a veces no tan buenos, andamos por los cielos y a veces por el barro, la gloria o devoto, sin término medio, eso identifica al argentino. Incluso hay literatura y hasta canciones dedicadas a este tema. Bueno, Maradona nació en Lanús, en una clínica de Lanús. Su primer club de fútbol, cuando era un niño, fue la Estrella Roja de Fiorito. Luego fue a probarse, lo llevaron a Argentinos Juniors y quedó en un equipo infantil que se llamaba Los Cebollitas. Y con Los Cebollitas construyó una historia, ahí una mitología, con Francis Cornejo y toda esa historia que tuvo a Los Cebollitas como protagonistas. Y todo el mundo observaba que ahí había un futbolista que iba a ser distinto. Es muy reiterada ya esa imagen cuando Diego dice quiero salir campeón y jugar el Mundial. Bueno, él estaba hablando de las categorías infantiles y ya tenía el Mundial en la cabeza, ¿no? Qué increíble. Debuta en Argentinos Juniors con 15 años, casi cumpliendo 16. Fue en su momento el futbolista más joven en debutar en primera división. Después lo superó Sergio Agüero y después vinieron algunos otros casos. Pero con 15 años Diego Maradona se presentó en primera división y entró en el segundo tiempo por Giacobetti en un partido que jugaron en el viejo estadio que hoy se llama Diego Maradona de Argentinos Juniors. Argentinos y Talleres de Córdoba, que era un equipo boom en ese momento. Le tiró un caño a Cabrera. Argentinos perdió ese partido ante Talleres de Córdoba porque Argentinos era un equipo modesto y este chico que se presentaba allí con el número 16 y el pelo largo tenía por delante un futuro extraordinario, porque de a poquito, o no tan de a poquito, más rápido que lento, se fue transformando en el futbolista a seguir. Todo el mundo lo miraba, lo iba a ver a él. Argentinos convocó muchísima gente que iba a ver jugar a Maradona, que con solo 16 años y monedas y 11 partidos en primera debutó en la selección argentina. Fíjense, en un partido que jugaron en la Bombonera, Argentina contra Hungría. Argentina ganó 5-1. Maradona entró en el segundo tiempo, lo puso Menotti allí por Leopoldo Luque, un nombre y un apellido que estarían luego también en la historia final de Diego, pero no por el jugador sino por el médico. Bueno, Maradona entró en ese partido. Maradona ya jugaba partidos amistosos con la selección juvenil, que iba a jugar el Sudamericano y después el Mundial de Tokio, pero también participaba de la selección mayor. Y en un error histórico que no tiene perdón, la historia no lo perdona a Menotti con ese error de dejarlo afuera del Mundial 78, cuando era el mejor jugador del fútbol argentino o uno de los 3 mejores. Sin embargo, él creyó, incluso discutiendo con sus ayudantes, Roberto Saporiti lo dijo 1000 veces, ¿no? No podía entender, le decía, flaco, reflexioná, ¿cómo lo vas a dejar afuera? Y lo dejó afuera, porque una noche entera se pasó pensando y armando formaciones posibles y en esas formaciones no entraba Maradona. Raro, ¿no? Pero bueno, quedó afuera Maradona del Mundial 78, verdaderamente lo sufrió, le dolió, se fue llorando de la concentración, sentía como que había defraudado a su familia. Tuvo revancha rápido porque al año siguiente, también con Menotti conduciendo ese equipo, aunque él no lo había armado, bueno, ganaron el Mundial Juvenil en Japón, allí en Tokio, con una selección fabulosa, que la puedo decir de memoria. Sergio García en el arco, Carabelli, Juan Simón, Rossi y Hugo Alves. En el medio jugaban Juan Barbas, Osvaldo Rinaldi. Daniel Esperandido era el titular, pero Rinaldi lo suplantó, el hermano de Jorge Rinaldi, jugador de San Lorenzo también. Y Maradona, y adelante Escudero, Ramón Díaz y Calderón. Ese equipo fantástico que sale de memoria porque quedó en la memoria de todos los argentinos
que fueron contemporáneos a ese logro. Ya se empezaba a hablar de Maradona yendo a jugar a algún club importante. Empezaron a quererlo ver desde todos lados. Empezaron los rumores del Barcelona, empezaron los rumores del fútbol de aquí, de los dos grandes, de River y de Boca. Y finalmente, después de gran campaña de Diego en Argentinos Juniors, que no pudo coronar con un título solamente porque Argentinos Juniors le quitaron a Diego para la definición de un torneo en el 79, que terminó ganando el River plagado de estrellas. A Diego lo llevaron con la selección y le sacaron a Argentinos su única carta para poder pelear el título hasta el final. De todas formas, cerró su campaña en Argentinos Juniors con 166 partidos y 116 goles. Extraordinario. El pase fue a Boca. Lo quería el Barcelona, lo quería River Plate, dice la canción. Bueno, finalmente terminó arreglando con Boca. Lo que fue un pase de 10 millones de dólares. Nadie pagaba ni había pagado esa cifra por un futbolista en el mundo. Hoy las cifras son totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, en ese momento 10 millones de dólares serían lo que hoy podemos decir que son 200 o 300 millones de dólares. En ese momento 10 millones de dólares era una locura. Bueno, Boca prometió pagar los 2 millones de dólares. Finalmente el pase, porque Boca no podía pagar ese dinero. Boca después sufrió mucho con su economía por esta situación, por el pase de Maradona. Terminó siendo un préstamo por 2 millones de dólares, una deuda que tenía Argentinos Juniors por 1 millón y pico, un partido amistoso que se hizo previo al pase de Diego, que Diego jugó un tiempo para cada equipo. Y el pase de 6 futbolistas de Boca, algunos a préstamo y otros de manera definitiva, entre los que estaba, por ejemplo, el Loco Salinas, Mario Sanabria, jugadores importantes. Bueno, eso significó el pase de Maradona a Boca. Debutó justamente contra Talleres, un 22 de febrero del año 81, convirtiendo dos goles. Ganó 4-1 Boca y Diego hizo 2 goles. Y Brindisi, que fue su socio en ese equipo, marcó 2 más. En Boca cerró esa temporada ganando el Metropolitano 81 y terminó siendo expulsado en un partido ante Vélez en el Nacional 81 porque había ya jugadores que le hacían marca personal. En este caso Abel Moralejo fue el que lo siguió por toda la cancha. Hoy no se ven esas marcas personales. Por eso esta época tiene jugadores que juegan más libres, ¿no? Más sin tanta persecución individual, sin tanto hostigamiento, y hay televisión. En ese momento no había tantas cámaras, entonces los partidos podían derivar para cualquier lado, y los matones siempre estuvieron levantando la mano para decir presente, ¿no? En todas las épocas y en todos los equipos. Bueno, terminó siendo expulsado. Después Boca hizo una gira a fines de ese año 81 y principios del 82, una gira que tuvo partidos en Asia, jugó contra la selección de Japón, contra el Seiko, un equipo que tenía que era de la marca de relojes justamente, y que tuvo incorporaciones de un par de figuras que jugaron allí para enfrentar al Boca de Maradona. Jugó también en Centroamérica. Bueno, realizó una larga gira, y cuando terminó la gira se acabó la vida de Maradona en esa primera instancia en Boca. Se hizo el pase finalmente al Barcelona de España. Esto fue anunciado previo al Mundial de España, justamente. Allí fue Diego a jugar con esa super selección generada y armada por Menotti, que hizo agua verdaderamente. El agua de Alicante, que allí en sus playas, cerquita, estaba concentrando la selección argentina con algunas distracciones no aptas para un equipo que iba a defender el título mundial. Y así le fue. Terminó perdiendo el partido inaugural con Bélgica. Después llegó una victoria ante Hungría, donde Diego hizo sus primeros goles en los mundiales. Una victoria opaca ante El Salvador. Y después en la segunda ronda le tocó una zona con Brasil e Italia, y ahí se terminó la chance argentina. Además, Diego terminó expulsado por pegarle un planchazo a Batista, un jugador de Brasil, en un partido que lo mostró bastante desencajado. Se terminó el Mundial 82 y comenzó la época del Barcelona, una época que tuvo una sensación agridulce, porque algunos partidos brillantes de Diego se empezaron a mezclar con algunas situaciones inconvenientes, con algunas lesiones como la hepatitis y también
eso no es una lesión, no es una enfermedad, pero sí la lesión fue la que le provocó el carnicero de Goicoechea, el jugador del Athletic de Bilbao, que lo fracturó, lo rompió todo a Diego, y además se jactó de ello, ¿no? No contento con haberlo dañado de esa manera tan brutal, se jactó de ello. Incluso hay algunos alocados ahí que tienen alguna peña reivindicando al vasco Goicoechea por haberle hecho eso a Maradona. También ahí empezó con algunas malas compañías, empezó a transitar por la noche con algunos escándalos que siempre rodearon la vida de Maradona, porque Maradona, como dije al principio, no es Messi, no es una especie de santo entre comillas, sino que es como los argentinos, con vaivenes, con pecados y con actitudes nobles. Un poco de todo, ¿no? Bueno, Barcelona pasó. ¿Por qué? Porque más allá de la conquista de 3 títulos, de 3 copas, no pudo ganar la Liga con el Barcelona, que tuvo a Menotti como entrenador también. Y ahí hizo una dupla con Bernd Schuster, el alemán. Pero bueno, no pudo terminar de encajar allí en el Barcelona. Jugó 58 partidos, hizo 38 goles con esa camiseta y fue transferido al Napoli. Y en el Napoli ya empezó a cambiar la historia. Allí fue recibido sin partido mediante por 80.000 personas que coparon el Estadio San Paolo, que hoy se llama Diego Armando Maradona, para verlo solamente pisar esa cancha. El Napoli era un equipo mediano hacia abajo, peleaba el descenso. En la primera temporada, cuando Diego llegó, peleó el descenso. Después creo que terminó octavo, pero cuando Diego arribó, el Napoli estaba en los últimos puestos. Y a ese equipo que vendría a ser, ¿cómo podríamos compararlo con el fútbol argentino? Una especie de Platense. A ese equipo, Maradona solo en la primera instancia, después con algún acompañamiento un poco mejor, como Careca y Alemão, pero ya en la segunda instancia, en la segunda parte, Maradona solo le ganó a todo el poderío que tenían los grandes equipos del norte de Italia. Allí fue campeón con el Napoli, ganó 2 Scudettos, ganó una Copa de Italia, una Supercopa de Italia, ganó la Copa UEFA, luchando contra el Milan ultrapoderoso, contra el Inter ultrapoderoso, contra la Juventus, que era la selección de Italia campeona del 82, reforzada con Platini y Boniek. Todo previsto para que esos equipos se quedaran con el título, porque eran multimillonarios. Tenían a Gullit, a Van Basten, a Rijkaard, tenían a Matthaus, a Klinsmann, a Breme. Bueno, todos esos equipos fueron superados por lo que Maradona contagió a sus compañeros, porque sus compañeros eran de medianos hacia abajo, salvo excepciones. Siempre aparecía alguno de Napoli, que después terminó jugando en la selección de Italia, Bagni, Bruno Giordano, pero son jugadores de la medianía, no había ninguna estrella, ni mirar hacia atrás, porque el arquero era Garela, que tenía más torpezas que certezas, y había zagueros centrales, Rénica, recuerdo que era duro, ¿no? Era muy complicado que ese equipo pudiera avanzar. Y sin embargo, de la mano de Maradona logró el milagro, logró lo de San Gennaro, se convirtió en el héroe de esa ciudad, en el patrono de Nápoles. Por eso lo aman y lo van a amar para siempre, porque fue el que peleó contra el norte, fue el que porque además discutía y se ponía en los programas de televisión a hablar contra los beneficios que tenía el norte contra los terroni, los del sur, los que no pertenecían a Italia. Eso se los recordó cuando en el Mundial 90 el seleccionado argentino tuvo que ir a Nápoles a jugar contra el seleccionado de Italia y lo eliminó en los penales. La gloria de Napoli llegó también de la mano del Mundial 86, y allí apareció un equipo que respaldó al mejor. Un trabajo extraordinario de Carlos Bilardo, que supo desde el minuto 1 que de la mano de Maradona él iba a poder llegar a lo más alto que se esperaba. Armó un equipo que se fue consolidando con el correr de los partidos, que tenía muchas críticas encima cuando estaba llegando al torneo de México. Recuerdo muchas críticas, estuvo en duda la continuidad de Bilardo al frente del equipo y Maradona lo respaldó. Si lo echan a Bilardo también me voy yo. Recién se abrió un poco el cielo con un partido amistoso que después quedó como cábala para la selección, que fue en Tel Aviv, en el estadio Ramat Gan,
ante Israel, donde Argentina ganó 7-2, con 3 goles de Sergio Almirón, que era el número 1, tenía el número 1 en la espalda y que no jugó ni un minuto en México 86, es campeón del mundo, pero sin haber jugado ningún minuto, y que ese día había marcado 3 goles ante Israel. Allí empezó a verse lo que Bilardo estaba planteando. Y todo empezó a cambiar, fíjense ustedes, en los cuartos de final. Cuando Garré recibe la segunda amarilla en el partido contra Uruguay, a partir de allí, de Inglaterra, Carlos Bilardo arma el equipo que quiere, con Orarticoechea como volante y extremo por la izquierda, saliendo Garré del equipo, jugando con Batista de 5, con Justi, con Burruchaga, con el negro Enrique en la mitad de la cancha y Maradona suelto arriba con Valdano. Y atrás con Cuchufo, Ruggeri y de líbero el Tata Brown, con Pumpido en el arco. Ese fue el equipo que ganó el Mundial. Después de los 2 goles más increíbles del mundo convertidos por Diego. Diego marcó el gol con la mano y a los 3 minutos 50 segundos de ese gol con la mano, este dato pasa inadvertido porque el tiempo le pone nubes a las cosas y por ahí uno pierde la referencia. 3 minutos 50 después del gol con la mano hizo el gol inmortal, el del barrilete cósmico, gambeteando a todos los ingleses. Diego agarraba la pelota en ese Mundial de México y se iba hasta abajo del arco. No lo paraban absolutamente nadie porque tenía velocidad y una potencia única. Y yo siempre digo que a diferencia de todos los otros futbolistas del mundo, incluido Messi, Maradona hubiera ganado el Mundial en cualquier selección que hubiese jugado en México 86. Si hubiera jugado para Canadá, que era un seleccionado recién arribado, que casi semi-amateur, hubiera ganado el Mundial Canadá, porque Maradona era absolutamente diferente al resto y con una distancia enorme. Él potenció al equipo, el equipo se fue armando y consolidando y fue una joya, por ejemplo en el partido ante Bélgica, un equipo que funcionaba a la perfección. Alguien que veía ese equipo jugar contra Bélgica en las semifinales no podía pensar que 2 meses atrás era criticado, que no encontraba el funcionamiento, que Bilardo no sabía para dónde ir. Bueno, sin embargo, el milagro se produjo al influjo de Maradona, que se preparó para jugar y ganar su Mundial y lo logró. Tuvo esos 2 goles contra Bélgica, extraordinarios también, y una presencia relativa en la final donde intervino, más allá de que fue bien marcado por Lothar Matthaus, intervino para darle el pase, como dijo Antonio Carrizo alguna vez, de pie de seda a Burruchaga para que escapara cuando el partido estaba hirviendo, porque estaban 2-2 después de que Argentina tuviera un 2-0 muy favorable y convirtiera a Burruchaga el gol antes de Schumacher. Argentina campeón del mundo y regreso al Napoli y otro scudetto más. Y ahí empiezan los problemas cuando llega el Mundial 90. Mundial 90 que se juega en Italia, toda una simbología. Argentina fue con un plantel ya con complicaciones. Maradona estuvo lesionado casi todo el Mundial, con un problema en el tobillo, tuvo problemas en el dedo gordo del pie, el tobillo durante todo el torneo parecía una sandía oscura, se le hinchaba, no podía jugar bien, no podía desplazarse, pero bueno, entraba en la cancha y con lo que podía hacía la diferencia. Ese equipo que parecía arrastrarse, que perdió contra Camerún en el debut insólito, 1-0, gol de Oman Bijik, falla de Pumpido, terminó clasificando de milagro a la instancia superior y allí en octavos de final se cruzó con Brasil en un partido disputado en Turín, que todavía nadie puede creer cómo Brasil no ganó. Argentina terminó ganando 1-0 con el gol de Canigia tras el pase de Maradona, Canigia superando a Taffarel. La pasó mal Argentina en ese partido. Después equilibró en cuanto a llegadas porque no fue tanto como se recuerda, ¿no? Todavía siguen sonando, lo dijo el propio Diego, los ruidos de la pelota pegando en los palos y en el travesaño del pobre Vasco Goicoechea. Le ganó a Yugoslavia por penales y juega en Nápoles contra Italia, semifinal del Mundial. Y allí, bueno, una cosa insólita en la historia del mundo, ¿no? Del mundo futbolero. Diego jugando en su estadio contra su gente. Hubo de todo allí, desde recordatorios de que los del norte los consideraban a los napolitanos africanos, hasta los gritos del norte que decían son italianos y tienen que hinchar por Italia. Los hinchas que fueron al estadio ese día hincharon por Italia, pero respetaron a Maradona.
Era lo mínimo que podían hacer. Incluso en los penales, cuando Diego ejecutó y convirtió ante Walter Senga, también fue respetado. Y allí por penales, Argentina, que jugó un partido maravilloso, empató 1-1 y terminó ganando en los penales, y allí se desató el vendaval, porque le iban a buscar la quinta pata al gato, iban a tratar de dañar a Argentina como diera lugar, porque había arruinado el negocio. Jugó la final contra Alemania con un estadio repleto de italianos y de alemanes. No sé si había italianos o alemanes solo, pero todo el mundo hinchaba por Alemania, que terminó ganando un partido horrible, que Argentina no sé cómo iba a poder sostener, porque había sufrido la expulsión de Monzón, después, además había llegado a esa final sin Canigia, sin Ollarticoechea y sin Justi, lo que era demasiado para ese equipo, porque habían acumulado amarillas. De todas formas, el árbitro Codesal se encargó de no cobrar un penal claro de Matthaus a Calderón en el área de Alemania, y de cobrar un penal inexistente que Rudi Völler fingió allí con la marca de Sensini. Finalmente terminó convirtiendo el gol Andreas Brehme de penal, justo ante el vasco Goicoechea, que había atajado varios en las definiciones, y Alemania fue campeón. Y a partir del año 91 comienzan los problemas, porque allí Maradona da positivo en el antidoping en un partido contra el Bari, y ahí lo suspenden por 2 años de su equipo italiano. Y ahí termina la relación con el Napoli, porque lo que vendrá es el Sevilla, un paso no tan intenso, ya con Maradona excedido de peso, con Bilardo como entrenador, con el que se peleó mal, jugó 30 partidos allí, hizo 7 goles, era un Maradona que venía de 2 años de inactividad y que tenía evidentemente marcas de casi un jugador a punto de retirarse. Bueno, allí empezaron a sobrepasar un montón de cosas, ¿no? Empezaron los problemas con la droga a ser notorios y públicos, el episodio de la calle Franklin, idas y vueltas, el día del rifle de aire comprimido contra los periodistas. Bueno, Maradona desbordado, Maradona siempre pasando los límites, y llega un 0-5 de Argentina contra Colombia en el Monumental por las eliminatorias. Y a partir de allí se abre el cielo, porque el estadio hizo saber que su voz pedía por el regreso de Diego. El canto de guerra era Maradó, Maradó, y el estadio de River gritó Maradó, Maradó, y Maradona fue convocado por Basile para jugar el repechaje contra Australia y poder llegar al Mundial de Estados Unidos. En el medio apareció un paso esporádico por Newell's Old Boys de Rosario, que constó de más ilusiones que de realidades. Solamente 5 partidos oficiales jugó Diego y no pudo marcar ningún gol, una cosa extrañísima. Llegó al Mundial de Estados Unidos y ahí otra historia que se abre. Un partido fantástico ante el débil equipo griego, con un gol maravilloso de Maradona y de todo el equipo, ¿no? Porque fue casi, como dijo bien Víctor Hugo Morales, un flipper azul para que después Diego colgara esa pelota del ángulo. El doping positivo, todo lo que pasó en el medio, la declaración que me la hizo a mí mismo del doctor Peidró, diciendo que cuando él fue a ver la contraprueba el precinto estaba abierto, entonces eso debió haberse anulado, pero Grondona ya había aceptado la ida de Diego Maradona de ese mundial. ¿Qué se entretejió en el medio de todo eso? Nadie lo va a saber, o lo saben ellos, y ya no están para contarlo, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso? Vaya uno a saber. Ahí quedó Serrini como el indicado, como el que le había dado el remedio equivocado a Maradona, y ahí apareció la famosa frase de me cortaron las piernas, porque verdaderamente le cortaron las piernas. Diego no necesitaba de la droga, todo lo contrario, para poder desenvolverse como lo estaba haciendo, jugando fantásticamente, ya sea como puntero izquierdo, como 10, como 9 mentiroso, de cualquier manera, o como 5, como lo hizo ante Australia en el repechaje, en los últimos minutos, en el cualquier puesto que Diego jugara siempre era el mejor puntero izquierdo, el mejor puntero derecho, el mejor centro delantero, porque era abismal la diferencia con el resto. ¿Qué pasó a partir de allí? Bueno, se abrieron otra vez un montón de conflictos, y entonces, con otra suspensión en su cabeza, ya era la segunda, después de la del Napoli,
arrancó como técnico. Y ya que estamos, la hagamos, ¿no es cierto? Con Carlos Fren asumieron como técnicos de Mandillú de Corrientes, después pasaron a Racing. Y allí, con un coqueteo mediante con el Santos de Pelé, Diego dejó de ser entrenador y volvió a ser jugador, para ir a Boca, con el mechón amarillo, ¿se acuerdan? Por repudio a Daniel Pasarela, que era el técnico de la selección que prohibía los pelos largos y los aritos. Bueno, allí jugó en Boca, tuvo un equipo que se armó a su merced, pero no pudo coronar, siempre había algún problema que le impedía, y además ya era tumultuosa su vida y además ya tenía un cuerpo con muchos años, ¿no? Y mucho trajín. Bueno, después, ya cuando estaba llegando al final de su carrera, estuvo alejado como un año y volvió a Boca y terminó jugando aquella vez después de otro doping positivo que le había dado y que el juez Bonadío decretó, o por lo menos le pidió a la AFA que acatara el tema de no hacer nada hasta que no se investigara la cuestión. La AFA acató y Diego pudo jugar un par de partidos más, hasta el último, que fue muy cercano a su cumpleaños número 37, en el Estadio Monumental, jugando ante River. Jugó solamente el primer tiempo, Boca iba perdiendo y terminó ganando 2-1, y casualmente en el segundo tiempo fue reemplazado por Juan Román Riquelme. También entró Canija, que estaba en el banco de suplentes ese día de Boca. Bueno, se despidió con una victoria en el Superclásico, en el Estadio Monumental, que tantas glorias y tantos goles suyos había gritado durante su proceso, específicamente en la selección argentina. Y ahí se terminó la carrera futbolística de Diego Maradona. Después llegarían otras situaciones, pasaríamos por diferentes cuestiones de su salud, de la casi muerte en Punta del Este, de los excesos, de esos 50 kilos que bajó de golpe y que después lo encontró conduciendo un programa de televisión, y todos los vaivenes, el lanzamiento de su carrera como entrenador, el relanzamiento, dirigiendo ni más ni menos que a la selección argentina, y la llevó al Mundial de Sudáfrica y allí estuvo dirigiendo un Mundial, y después su exilio en Emiratos Árabes dirigiendo al Wasel y al Fuyairat, y después el paso por Dorado de Sinaloa, y después los conflictos y las declaraciones y las frases y mucho antes el homenaje en la Bombonera, yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha, y después ya me voy a olvidar de un montón de cosas porque tengo algunos apuntes aquí pero no todo, pero llego a la última instancia, a esa situación de saberse en el final, porque yo no tengo dudas de que él se sabía en el final. Y fue la época de entrenador de Gimnasia. Y estuvo excelente eso, porque recorrió todos los estadios del fútbol argentino y en cada estadio había un trono preparado para que Maradona se sentara, para que el pueblo viera a su ídolo allí, todavía vivo, porque le quedaba poco tiempo. Y finalmente, esa confusa última etapa, donde en el medio de la pandemia, en 2020, termina perdiendo la vida. A los 60 años, él que había nacido en el 60, vivió 60 años, que fueron 1200 de una persona normal, ¿no? Porque hubo varias vidas en una. En total, para hacer algunos números rápidos, 705 partidos en su carrera oficial y 359 goles. Suenan a pocos números si uno revisa lo de Messi. Y aquí ya que está, porque yo no tengo problema en hacer las comparaciones. Las comparaciones son odiosas para el que odia las comparaciones. Bueno, a mí no me parece que sean odiosas. Por supuesto que siempre está la rivalidad o el encuentro. Las nuevas generaciones van a decir que Messi es el mejor jugador de la historia y se cansan de decirlo por televisión o por donde sea. Y los que, o algunos de los que vimos a Maradona, que fuimos contemporáneos de él, pensamos que no hay ningún futbolista que pueda ser mejor que Maradona. Técnicamente nadie es mejor que Maradona, ni Messi, ni Pelé, ni nadie. Lo que Maradona hizo con una pelota no lo hizo nadie. Y además, en condiciones adversas. Esa es la enorme diferencia que tiene. Maradona es un jugador heroico que jugó en Argentinos Juniors,
que hizo grande a un Napoli paupérrimo, pobrísimo, con escasas luces en sus futbolistas, y él combatió contra todo el poder y les ganó, que jugó en equipos pequeños y que sin muchas figuras, bueno, el seleccionado del 86 tuvo figuras, pero a partir de ese mundial, porque él las convirtió en figuras, porque eran jugadores medianos, Burruchaga, Valdano, eran jugadores buenos, pero ninguna superestrella. Y con ese equipo él ganó el Mundial 86 de principio a fin, porque era enorme la diferencia que hacía y era enorme el contagio que entregaba. Él hacía mejor a sus compañeros. Hay un montón de declaraciones de un lado y del otro. Yo entiendo y acepto que alguien diga que Messi es el mejor jugador de la historia. Los números lo avalan. En los números sí, pero esto no es solamente números. Esto también es todo lo otro. Lo heroico, lo adverso a lo que tuviste que derrotar. Siempre tu victoria se potencia por el rival al que le ganaste y con qué armas vos contabas, ¿no? Bueno, en ese sentido Maradona fue absolutamente único porque logró poner arriba, en la cima del mundo, a equipos que no hubieran llegado de ninguna manera. Alguna vez, por supuesto, tal vez esto fue antes de la consagración de Argentina en Qatar, cosa que no quita ni agrega nada. Pero dijo algún pensador napolitano que Cristiano Ronaldo y Messi eran la guinda encima del pastel. Eran los fenómenos en equipos de fenómenos. Pero que Maradona era el pastel. Ahí está la diferencia. Maradona era la esencia de todo lo que representaba Cristiano Ronaldo, Messi y los equipos que tenía. Fíjese, Messi jugó siempre, toda su vida, con estrellas alrededor. Toda su vida rodeado de estrellas, salvo en alguna época de la selección argentina, pero yo creo que había incluso jugadores mejores que los de México 86 en cuanto a nombres y en cuanto a carreras en los clubes, ¿no? Bueno, dejando esto de lado, porque finalmente termina siendo una situación ríspida, yo pienso que no va a haber un futbolista como Maradona y nadie me lo va a sacar de la cabeza por más que cualquiera venga y haga 7.000 goles. Y no va a haber ninguna situación parecida a esa. No va a haber un partido contra Inglaterra después de la guerra de Malvinas. No va a haber un Italia 90 en la adversidad absoluta con Argentina remendada llegando a donde llegó. No va a poderse dar nunca. Así que esto es irrepetible. Igual hay otras situaciones que lo ponen a Maradona por encima de todos, que es cómo lo reflejó o cómo se hizo carne en el arte. Hay miles de libros escritos sobre Maradona, pero miles, y hay miles de canciones. Digo miles y exagero, ¿no? Pongámosle cientos, decenas, lo que quieran. Pero tanto en libros de verdad y de mentira, de realidad y de ficción, como en la música, por ejemplo, ¿cuántas canciones hay que hablan de Maradona? No hay nadie, ningún deportista, ni ninguna otra persona, creo yo, que tenga tantas canciones dedicadas como las que tuvo Maradona. Bueno, algunos datos más. Podríamos repasar, a ver, tengo acá anotado algunos goles. Si quieren, pueden asomarse a YouTube y pueden ver algunos de estos goles que yo voy a mencionar. Y armé una especie de top 10, ¿no? Desde el 10 al 1. Algunos que por ahí ustedes no se van a acordar, bueno, búsquenlo. El 10 es un gol a River jugando para Boca en el Monumental. Hay un lateral que saca, creo que el propio Diego, le devuelve la pelota y desde la línea del lateral le envía un sablazo que Filiol, sorprendido, no pudo detener. Esto fue en el año 81, en septiembre del 81. Después tenemos un gol al Real Madrid en el Bernabéu. Extraordinario, junio del 83, jugando para el Barcelona. Un gol de tiro libre a Boca en la cancha de Vélez, en el famoso partido donde Gatti le dijo gordito y le hizo 4 goles. Fíjense el quinto gol que hace de tiro libre, extraordinario, 5-2 ganó Argentinos Juniors. El 19 de octubre del 85 le hizo un gol al Verona con una volea desde casi la mitad de la cancha. Extraordinaria, una volea perfecta de Maradona. También tenemos en octubre del 82
un gol jugando para el Barcelona al Estrella Roja por la Recopa de Europa. Una definición extraordinaria, una vaselina notable. El 10 de abril del 81 es un gol mucho más conocido, la Bombonera en penumbras y amagando ante Tarantini y Filioli, gambeteándolos y convirtiendo. Boca 3, River 0. El 25 de junio del 86 le hizo a Bélgica 2 goles. El segundo es extraordinario. Y perdió peso e importancia porque había convertido hacía unos días el gol contra Inglaterra. El gol de tiro libre ante la Juventus, en realidad no es un tiro libre, sino es la salida de un tiro libre. Todavía la física se pregunta cómo puso la pelota en el ángulo. En el año 85 fue ese gol. Y después, mis dos preferidos son los goles ante Grecia en el Mundial 94, una jugada extraordinaria del equipo. Y, por supuesto, el gol inmortal, ¿no? El del barrilete cósmico, que, como dijimos, se marcó momentitos después de ese gol con la mano. ¿Cuántas emociones en 4 minutos, no? Ese gol con la mano, con la duda de todo el mundo de si había sido mano o no, con la certeza de Diego, que sabía que había hecho el gol con la mano, por eso mira para los costados a ver si en línea se avivó. Y a los 4 minutos, 3 minutos 51 para ser más exactos, hace esa jugada increíble que termina con el gol ante Peter Shilton. Bueno, hemos querido contar un poquito así como se nos fueron viniendo los recuerdos de esta vida increíble, inmensa de Diego Maradona, que, como le dijeron cuando fue a la Universidad de Oxford, era el maestro inspirador de los que todavía sueñan. Extraordinario. El tipo estaba ahí vestido como si fuera un catedrático. Y por último quiero develar algo que yo descubrí y le pregunté en una charla que tuve, en una entrevista. Y es una verdad que, viniendo de la boca de él, cierra con todas las polémicas. ¿Cuál fue el mejor Maradona? ¿Cuál fue el más pleno? ¿El de Argentinos Juniors? ¿El de la selección juvenil del 79? ¿El del Mundial 86? ¿Saben qué me respondió Maradona? Me dijo, no, el del Napoli. Porque yo en el Napoli jugué 2 años al nivel del Mundial de México. Ahí está la respuesta. El mejor Maradona fue el de Napoli. Por eso lo aman tanto allí, en esa ciudad que debería llamarse algún día Diego Maradona, como se llama su estadio. Bueno, quisimos homenajear a nuestro prócer, a Diego Armando Maradona, el barrilete cósmico que sigue volando en nuestro cielo.